Ya, entonces el siguiente término es, si te das cuenta, menos 4x. Menos 4x por x menos 4x al cuadrado. Más por menos da menos. Al otro lado va a ir con el signo más. Entonces 4x cuadrado con signo más. Y listo. De la misma forma se simplifica y te va a quedar un x. Para hacer desaparecer más 1, ¿no? 1 por x, entonces x. Más por más da más. Al otro lado va a ir con menos. Entonces acá tienes un residuo. ¿Ok? Entonces el resultado va a ser este. El resultado de la división va a ser este. Y si te das cuenta es el mismo resultado. ¿Ya? Entonces puedes hacer la división de dos formas de monomios o puedes utilizar una propiedad muy interesante que ahora lo vamos a ver. Pero antes de eso lo vamos a ver lo siguiente. Ya, por ejemplo esto. Dividir 28x al cuadrado menos 30y al cuadrado menos 11xy entre 4x menos 5y. Entonces, si te das cuenta, la primera forma que habíamos aplicado no se puede aplicar. Ok, entonces la respuesta va a ser 28x al cuadrado menos 30y al cuadrado menos 11xy sobre 4x menos 5y, ¿no? Entonces nos dice que tenemos que distribuir el denominador, ¿no? El común denominador a cada término del numerador. Si te das cuenta, acá no llegamos a nada, entonces no podemos hacer, esta forma no es aplicable, porque acá tenés más de un término. Si el denominador o el divisor no tiene más de un término, o es un polinomio en realidad, no se puede aplicar, ¿ok? Entonces acá no aplica. Esto no aplica. ¿No? Entonces acá no aplica. La flechita guión es entonces, ¿ok? Entonces la segunda forma. Entonces normalmente conocemos de esta forma. Así. Este pulso está mal. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, como ya habíamos hecho, es una simple división. Entonces, 28x al cuadrado dividido entre 4x al cuadrado, ¿cuánto nos da? Nos da 6 por 8, 4 por 8 más 8, 16, 32, por 7 más 7, 14, ¿no? Por 7, ¿no? Sí, 7x. ¿Ok? Entonces acá multiplicamos por 7x. Entonces 7x por 4x sería 28x. Cuadrado, obviamente. X por x, x cuadrado. Entonces acá, más por más da más, al otro lado con signo contrario.
Entonces, como son dos términos, necesita multiplicar a los dos, ¿no? Acá y acá. Y hay que saberlos escribir. Entonces, 7 por 5 por 7, 35 menos por más da menos, al otro lado ir con más, 35xy, ¿no? Ok, menos 35xy. Bueno, más 35xy. Y para hacer la suma correctamente, necesitamos acá, ¿no? Más 35xy. Ahora sí. Entonces, este se simplifica, se vale 0. Entonces nos queda 30y al cuadrado. Acá hacemos una operación de suma. 35 menos 11, 24. XY. Listo. Entonces buscamos otro número que nos pueda ayudar a hacer la división. Entonces acá podría ser, por ejemplo, miren, para el 24, para hacer desaparecer el 24, 6, ¿no? 6 por 4, 24, XY. Entonces acá va a ser más 6Y. Ahora, más por más da más. Al otro lado va a ir con menos. Entonces da menos 24XY. Y por el otro término, no olvidemos, este término tiene que multiplicar acá y acá. Entonces 5 por 6, 30. Y por y al cuadrado, menos por más da menos. Al otro lado va a ir con más. Listo. Entonces acá se puede simplificar. Este también. Entonces mi residuo es 0. Entonces acá, si te das cuenta, el resultado es este. Perdón. Es este mi resultado. Mi respuesta, ¿no? Entonces, la división de estos dos polinomios es este, ¿no? 7x más 6y. Entonces acá estamos utilizando dos polinomios diferentes, ¿no? Entonces con eso ya es un repaso completo. Entonces, ya que estamos en la división, podemos hacer una ley muy interesante que nos va a ayudar a resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente. Vamos a utilizar entonces acá el teorema del residuo. Este teorema es muy bonito e interesante también para resolver polinomios. Ya. Entonces, como les decía, este teorema, ¿qué nos dice? A ver, si tenemos un polinomio, a ver, vamos a escribirlo tal como dice. Para aplicar este teorema, el polinomio tiene que ser entero y racional, y a ver, tiene que ser entero y racional, ya, sí, así, ¿no? Teorema del residuo. Vamos a ver con un ejemplo mejor, a ver, estamos, para que se entienda el teorema del residuo. Dividir 3x al cubo menos 2x al cuadrado menos 18x menos 1 entre x más 2. ¿Ya?
Entonces, el teorema del residuo, por ejemplo, acá para este ejercicio aplica, ¿ya? Entonces, ya le habíamos hecho este ejercicio, mire, por ejemplo, no se puede aplicar la primera forma, sí se puede aplicar la segunda forma, pero al dividir se hace un poco más complejo. Por tanto, por tanto, eh, perdón, a ver, estoy viendo, ahí estamos conectados, ok. Ya, entonces, por tanto, ¿cómo se aplica el teorema del residuo? A ver, aquí vamos a escribirlo. Entonces, este tiene que ser un polinomio entero y racional. Y este tiene que ser un polinomio entero y racional binómico. ¿Qué quiere decir binómico? Que solamente tiene que tener dos términos. ¿Ok? Dos términos acá, cualquier cantidad de términos acá, no importa, tiene que ser un polinomio general de grado n, pero la idea que es, tiene que ser entero y racional. ¿Qué quiere decir entero y racional? Que los coeficientes tienen que ser números enteros o fraccionarios, no importa, pero enteros. Racional, ¿qué quiere decir? Que no tiene que haber en letras en el divisor, por ejemplo. Por ejemplo, este no es entero y racional. Este polinomio. ¿Por qué? Porque acá tienes raíces y acá, por ejemplo, no es entero porque al final tienes un número. La parte literal está yendo al dividir, no es un entero. O sea, mira, acá tienes un entero, entero, entero. Pero si te ponen un polinomio de esta forma, perdón, ahí así. Por ejemplo, este sí cumple, es un polinomio entero y racional, porque acá no tienes la parte en el denominador literales. Entonces este cumple y este no cumple. Espero que se entienda. Entonces, es una de las condiciones, ¿ya? Entonces acá tiene que ser binomio, dice, ¿no? Un polinomio de forma binómica, nada más. Es decir, y tiene que ser solamente de una letra, por si acaso, ¿no? No puede haber un polinomio con dos letras acá y acá otra letra. Entonces, de la misma letra tendría que ser. Entonces, acá si es de X, acá tiene que ser de X. Si es acá de X y Y, entonces no aplica, ¿ya? Entonces, tiene que ser de una letra también. No me había olvidado anotarlo eso. Entonces, acá, por ejemplo, 3x más 5, por ejemplo, este cumple porque es binómico, porque este tiene dos términos. ¿Ok? Dos términos. Entonces, si puede ser así, no importa negativo o fraccionario, de esta forma, cumple. Pero, ¿qué tal si fuera así? Este no cumple. ¿Por qué? Porque no es racional. Acá tienes un divisor de la parte literal, entonces no cumple. ¿Ok? Espero que se entienda. Eso es solamente un repaso para que se entienda, ¿no? Entonces, listo. Entonces, en este ejercicio podemos aplicar el método del residuo. Tal vez lo conocen ustedes como otro término,
pero se van a dar cuenta al final, no los voy a avisar. Ok, ya, estamos ahí. Entonces la única forma, ¿qué dice el teorema del residuo? Que cumple esta propiedad. Que haciendo una división, a ver, vamos a hacerlo. Sí, vamos a ir directamente al grano, ¿ya? Para no dar muchas vueltas. Vamos a escribir el polinomio de forma descendente, ¿ok? Solo anotando los coeficientes, porque sabemos que es un polinomio entero irracional. Entonces, este es de grado 3, de grado 2, porque acá tenemos más, de grado 1 y de grado menos 1. ¿Se acuerdan de esta rayita? Entonces acá tenemos x menos 2. Vamos a dividir entre x menos 2. Entonces el valor que vamos a sacar acá es despejar de x más 2. Vamos a despejar el valor de 2. Entonces despejando el valor de x, perdón, tendría el valor de menos 2. Entonces acá tengo menos 2. ¿No? Entonces si hago las operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? ¿Se acuerdan? Esto es la regla. Ruffini, ¿no? ¿Se acuerdan? Ruffini. Lo conocen otros como Ruffini, pero al final viene de la ley o del teorema del residuo. ¿Ok? Bajas el primer término, multiplicas por el valor. 2 por 3, 6. En este caso menos 6. Más 2, menos 4. 4 por 2, 8. Positivo. Entonces acá tenga 10. Acá 10 por 2 por 10, 20. ¿No? Menos 1, 19, ¿no? Ahí está. A ver, revisando. 2 por 3, 6, menos 6, más 2. Sí, más 2. Menos 4 por 2, menos 8. 8 positivo, 10, 10, 2, 20, 19. Ok, estamos. Entonces el teorema del residuo dice que el último valor, este es un residuo. Y este se vuelve un polinomio reducido. Es decir, que la respuesta va a ser igual a 3 por el grado reducido en 1. 3 por x era al cubo, entonces va a ser al cuadrado. Menos 4 era al cuadrado esta parte, ¿no? Esta era de tercero, esta era del segundo, es de primer orden y de 0. Entonces esto reducido en 1 va a ser por x y menos 10, menos 10, hasta ahí nomás, ¿no? Este va a reducir 1 menos 1, sería grado 0. Listo. Y con un residuo de 19. Entonces más 19 entre x más 2. Listo, esta es mi respuesta. ¿Se entiende? Espero que sí. A ver, ¿dónde tengo este ejercicio? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿No? Entonces este es el ejercicio. Es el teorema del residuo. Entonces, mira, es mucho más fácil para dividir. Por ejemplo, en algunos casos, algunos ejercicios, el residuo es 0. Entonces, hay una división exacta. ¿Ya? Entonces, al haber una división exacta, entonces ya no tienes un residuo. Entonces, esto siempre va a ser un residuo. ¿Ya? Entonces, normalmente, en forma general, ¿qué dice?
un polinomio de la forma a por x a la m más b por x a la m menos 1 más, así, ¿no? C por x a la m menos 2, así, hasta n de x más m. Mira, si te das cuenta, las a, b, c, las letras, son los coeficientes de este polinomio general de grado orden n, y las x son las bases o la parte literal de cada del polinomio. ¿A qué es igual? Si te das cuenta, va a ser a otro polinomio, ¿no? Va a ser un polinomio q, lo podemos llamar q, es un polinomio q, más el residuo. ¿Ya? Entonces, normalmente esto le dicen, ¿no? P de x, en la teoría, esto va a ser igual a un polinomio q de x más r. Ya, P de x de orden n y q de x de orden n menos 1. Más un residuo. ¿Ya? Entonces ese es el teorema del residuo. ¿Ya? Tienes un polinomio de orden n, como la letra p de n, y va a ser igual a otro polinomio de grado n menos 1 más un residuo. Y el residuo podría ser 0. Si el residuo es 0, entonces va a ser igual a un polinomio reducido chiquito y multiplicado, me estoy olvidando, ¿no? Multiplicado acá. Me he olvidado multiplicar. Aquí. Sí, me he olvidado multiplicar. Multiplicado por q de x multiplicado por x menos a. Así, ¿no? Más r. Y acá multiplicado también por x menos a más r. ¿Qué pasaría? Estamos aquí, mira, por ejemplo, si el residuo vale 0, estaríamos factorizando el polinomio. ¿Ok? Haremos un ejercicio con residuo 0, obviamente, ¿no? Voy a buscar un ejercicio con residuo 0 que nos pueda ayudar a entender. Acá tenemos un polinomio con residuo 0. Dos x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 6 entre x menos 3. Perdón, más 3. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, hacemos el teorema del residuo, hacer una división, sencillo. Este cumple, es un polinomio entero racional de una sola letra. Este también es un polinomio binómico, entonces cumple. Entonces hacemos la regla de Ruffini. Ruffini lo conocemos, ¿no? Pero también ahí aplica el teorema del residuo. El coeficiente es 1, acá 2, acá menos 2, acá x, perdón, acá 1 y acá menos 6. Entonces acá despejamos el valor de x, va a ser menos 3. Entonces el valor de x va a ser igual a menos 3, estamos diciendo, haciendo un despeje. Entonces hacemos la multiplicación, 1 por 3, menos 3, menos 1, 3, 1, menos 3, menos 2, 6, ¿no? 6 menos 6, 0. Entonces mi residuo es 0. Entonces, como tengo mi residuo 0, mira, acá tengo residuo 0, entonces solamente me va a quedar esto. Entonces digo, mi respuesta o la división va a ser igual a un polinomio reducido en una unidad.
Entonces el primer coeficiente es 1 por x elevado era a la cuarta, entonces va a ser a la tercera, menos 1 por x al segundo, más 1 por x menos 2. Ahora va a ser multiplicado, dice eso, ¿no? El teorema de ser multiplicado por x menos a. Por x menos a, ¿no? Entonces, multiplicado por esto en realidad, ¿no? Entonces acá podemos escribirlo mucho mejor, mira así. Va a ser igual acá, mira, los coeficientes son unos y el 1 se sobreentiende que delante hay 1, entonces voy a escribir de esta forma. ¿Qué es lo que he hecho? Miren, he aplicado el teorema de Sido y he factorizado mi polinomio. Eso me ayuda mucho. Por ejemplo, cuando más adelante vamos a ver hallar soluciones